mensaje mientras tengamos posibilidad en cada una de las redes que tenemos a nuestro alcance y que justamente la palabra de Dios pueda correr y su bendición alcance lugares impensados. Nosotros trabajamos justamente para que la palabra de Dios se extienda, su obra se extienda y su salvación alcance a muchos y que todos los que le reciban puedan justamente ser abrazados por Jesucristo. Amén. El título que le he puesto a la administración para las familias, porque así debemos recibirlo, por lo menos en el día de hoy, de forma personal, de forma familiar, y claro, eso afecta de forma positiva a la congregación de los santos. Para los que anotan, el título del mensaje es En busca de la recompensa. Yo digo amén, qué lindo poder ministrar de forma continua esta verdad a nuestras familias. Recibirlo de parte del Señor, de esa forma creyendo que le hay, sabiendo que su palabra es verdad, que es espíritu, que es vida, que todo lo que el Señor dice, dijo y seguirá diciendo se va a cumplir. De hecho, podemos ver que cada vez que transcurren los tiempos, los años, las profecías se van cumpliendo. Y así será hasta el tiempo del fin de este tiempo profético que nos dará lugar a otro tiempo delante del Señor. Como iglesia de Cristo, como la amada del Señor, como su novia, estamos aguardando esa manifestación gloriosa que es el retorno de Jesucristo para buscar a su iglesia, la cual somos nosotros y estamos trabajando y orando para ser tenidos por dignos de escapar y de ser levantados y poder estar en ese casamiento en el orden espiritual con el amado. Nosotros, la novia, el Señor, el novio, y que esa boda se pueda llevar adelante en los cielos. Amén. Pedirle al Espíritu Santo que nos revele esta verdad y que nos dé la capacidad de poder buscar esa recompensa. La gracia de Dios nos alcanzó a todos, porque dice su palabra que es por gracia, es un don de Dios, así ha venido la salvación. El Señor la pagó en la cruz. Nosotros los que les hemos recibido y todos los que les reciban al Señor van a obtener esa salvación tan grande que Él pagó en la cruz y con la cual nosotros somos beneficiados en libertad, en sanidad y claro, y por supuesto en salvación. Pero luego dice que nosotros, ser la iglesia, requiere de otro nivel de fe. Y eso es una recompensa. Ser abrazados, ser arrebatados, tomados por el Señor, implica un esfuerzo mayor en cuanto a la santificación que tenemos que llevar adelante cada uno de nosotros y que tenemos la posibilidad. Siempre que tengamos al Señor hay posibilidad. Yo digo amén. De poder alcanzar esa estatura de plenitud, la talla de la novia, dice la Escritura, para que justamente nosotros podamos ser y formar parte de esa iglesia gloriosa, porque ciertamente las bodas están listas. Eso dice la Escritura y nosotros tenemos que alcanzar, rogarle al Señor, poder buscar más que nunca su presencia para que Él nos purifique, nos transforme, nos estirpe de todo pecado, de todo peso, de todo agravio, de toda iniquidad y justamente podamos estar de pie cuando Él venga. Amén. Por eso aprendamos como familias, no cese esa obra en nosotros de buscar al Señor, de buscar el reino de los cielos, porque en definitiva todo lo demás es una recompensa, viene como añadidura de formar parte de su reino. Y la Biblia dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, donde habla de la fe, y dice de esta forma, yo voy a leer del verso 1 en adelante, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, rogándole al Señor se revele y abra nuestros ojos, los ojos del entendimiento. Dice así, es pues la fe
la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y esto es palabra de Dios. Y yo digo amén. Y viene ministrando su palabra acerca de la implicancia y de la necesidad que tenemos de esa fe, que no podíamos alcanzarla por nuestra propia cuenta y de hecho aún hoy no puede hacerse de esa manera. Por eso la Biblia dice que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Desde el momento en que hemos recibido al Señor, hay algo que fue transformado en nuestro interior y se depositó en nuestros corazones fe. Y automáticamente entendimos que hay eternidad por medio de la fe. Y eso es una revelación que el Señor da para que podamos entender que le necesitamos y que hay destinos. Así como se nos ministraba que el Señor rompió, quebró el acta de los decretos que estaban en nuestra contra, un acta jurídica, algo que legalmente nosotros merecíamos, porque dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, pero bendito sea el Señor que envió a Jesucristo a la cruz para romper, para quitar ese destino de perdición y nosotros tener un destino eterno juntamente con Cristo y tener vida en esta que nosotros podemos percibir de forma natural, pero también en la venidera. Tenemos vida para siempre, mis amados, y eso es gracias a Jesucristo. Y eso es por medio de la fe. Y eso nos hace entender que la Biblia deja ver que no solo es lo que hemos recibido, sino lo que tenemos que hacer de ahora en adelante para alcanzar las recompensas. Veníamos hablando de que justamente las promesas del Señor están condicionadas. Tenemos que hacer nuestra parte, porque si no, no operaría la justicia de Dios. No es para todos igual, no es que todos, alguna vez habrán escuchado a los que tienen fe, a los que creen en Jesús, a los que forman parte de la iglesia, a los que entienden algo en cuanto a lo que concierne al Señor, decir que somos suyos, pero también aquellos que no trabajan, no están dentro de lo que nosotros conocemos como la obra de Dios o como lo que nosotros entendemos en cuanto a lo que significa ser hijos, con total liviandad dicen que también son hijos. Y eso son operaciones de confusión que la gente tiene. Cuando no recibimos al Señor, no somos sus hijos. Pero, ¿escuchó alguna vez? Usted me mira medio raro. Decir a uno que quizás saben que, así como estábamos nosotros antes, en cualquiera. No, todos somos hijos de Dios, dicen. Y eso no es una verdad. Porque dice que a los que le reciben se les da una potestad, se les da un gobierno, una capacidad de alcanzar a ser. Por eso como hijos tenemos que evolucionar. Amén. Porque podemos convertirnos en hijos desobedientes, por ejemplo, o hijos que están perdidos. Y en definitiva tenemos que estar en la casa del Padre con todo lo que eso implica. Dice que por esa fe nosotros hemos recibido convicción y el único que trae convicción es el Espíritu Santo.
Por eso la fe es aumentada y da la capacidad de nosotros poder acercarnos a Dios. Dice que por esa fe alcanzaron testimonio. La fe da fuerzas para nosotros ser testigos del Señor. La fe nos hace justamente comprender que por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Lo que no existía, existe por medio de la palabra. O sea que tenemos un poder que se nos ha sido delegado para que por medio de la palabra acontezcan cosas. Miren qué importante que es oír y retener, guardar la palabra de Dios, guardar la fe, para entonces poder alcanzar las recompensas que el Señor tiene preparadas para nosotros y para los nuestros. Y cuando digo los nuestros, para nuestros hijos. Amén. Y tenga fe, mi amado hermano, mi amada hermana. Quizás algunos de tus hijos no están todavía en este lugar, pero en donde haya uno que tiene fe, hay una puerta enorme que se abre para que todos alcancen la salvación que viene a través de Cristo. Cree en el Señor Jesús y serán salvos todos los de tu casa. Pero hay que tener fe y esa fe tiene que crecer. Amén. Por la fe, para alcanzar galardones, el Señor deja ver que en estas líneas de las Escrituras menciona a dos hermanos, los cuales tenían la posibilidad de ofrendar a Dios, de darle su vida a Dios, de darle lo mejor a Dios. Los dos tenían conocimiento, pero uno decidió darle lo mejor y entonces dice que Dios se agradó y le dio recompensas. En ese momento cronológico de la vida de Abel, pero dice que aún hoy nosotros, después de miles de años, seguimos recordando y sigue siendo una verdad en la vida del creyente de que aquel que pelea, que trabaja, que no es perfecto, que se equivoca, que cae una y otra vez, pero siempre de todas esas caídas el Señor lo levanta porque decide permanecer en el camino. Entonces, cada vez que nosotros somos levantados, tenemos que tener la conciencia de poder darle lo mejor al Señor, porque en definitiva hubo cosas que le hemos dado y no solo permitieron que caiga nuestro semblante, sino que nosotros mismos caigamos de esa fe y no seamos recordados. Pero viene el Señor y dice que Él sí se acuerda de nosotros y por medio de la fe permite que haya justicia. Después menciona a Enoc justamente para que nosotros podamos entender que hay un traslado que el Señor va a hacer. Ya deja marcas, sellos, deja bases desde la antigüedad para que todos los que tuvieron fe y crecieron en esa fe alcanzaron un nivel mayor. Tenían la intencionalidad de caminar con Dios, así como tenemos que hacer nosotros como familia. Tiene que haber una intencionalidad para que haya galardón, porque no habría justicia si no. No es lo mismo el que se quiere tomar de la mano del Señor que el que se quiere soltar. Tenemos que nosotros identificar en qué posición estamos. Si somos de los que continuamente queremos soltarnos de la mano o de los que queremos agarrarnos a pesar de. Entonces, insisto, y así dice su palabra, nosotros tenemos una gran posibilidad de poder ser levantados con el Señor. Y lo deja justamente ahí, plasmado el Señor en la galería de la fe. Y luego en el verso 6 dice, porque sin esa fe no hay posibilidad. Somos por la fe y vamos a terminar por la fe. Y en el transcurso de nuestras vidas como creyentes, esa fe es fundamental. ¿Para qué? Para alcanzar la recompensa. Tenemos que tener vigente, tenemos que tener en nuestros pensamientos de forma continua la recompensa del Señor. Dice la Escritura que el que teme al Señor y es humilde,
eso dice Proverbios, alcanza recompensa de sabiduría. Entonces, todos los que trabajamos para crecer en la fe, indefectiblemente vamos a tener recompensas. Eso funciona de esa manera. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, los primeros beneficiados somos nosotros. Por ende, hacer lo contrario sería necedad, porque la necedad aún, y cuanto más en estos tiempos, batalla contra la sabiduría. Son entidades, son gobiernos, son potestades que continuamente están alrededor nuestro y se introducen como pensamientos en nuestros corazones y claro, en nuestra mente, y batallan para que nosotros seamos corridos y cambie nuestra búsqueda, cambie nuestro anhelo, dejemos de percibir naturalmente, porque una de las cuestiones que acontecen en este tiempo final es que se pierde el afecto natural. Es una de las características de los hombres del último tiempo. Pierden el afecto natural. Todo lo que le parecía que estaba bien y que está bien hasta el día de hoy, lo que percibían en algún tiempo transcurrido, los años, las situaciones, las circunstancias, los pensamientos van cambiando. Y lo que están haciendo justamente esas entidades y esos gobiernos contrarios, que el Señor los reprenda, es querer corrernos de la verdadera fe. Porque hay otras que son falsas y que no nos conducen a Dios. Por eso hay batallas. Tengo el mismo pasaje que está en Hebreos en el capítulo 11, en el verso 6. La Biblia al día dice de esta forma: en realidad, no es una circunstancia, es una realidad. Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. El que busca al Señor tiene recompensa. Por ende, en esa batalla que se libra, porque así nos dejó escrita su palabra por medio de la voz apostólica, por medio del apóstol Pablo, en donde él mismo hace entender a la iglesia que se libran batallas y que hay una que es principal, que es la batalla de la fe. Si hay batallas, hay adversarios, hay enemigos que nosotros tenemos que aprender a identificar, porque si se nos corre de la fe, se nos corre de la búsqueda del Señor y se nos priva de la recompensa que el Señor preparó como un propósito para mí y para toda mi generación después de mí. Y yo digo amén, porque en mí se cortó la maldición, se cortó todo lo que venía con eso que nosotros ni siquiera teníamos parte, aquello que muchas veces nuestros antepasados han hecho, pero en el nombre de Cristo, por haber recibido al Señor, somos de aquellos que tenemos la posibilidad de dar una nueva genética, una nueva generación, algo nuevo del Señor para mí, para mis hijos, para mi familia y aún para todos los que todavía están lejos, por el poder de su palabra. Y por la fe que un día el Señor metió en mi corazón para trastocar, para cambiar, para hacer crecer. Todo por medio de la palabra. El que busca al Señor tiene recompensas. Miren, las familias del tiempo final, que somos nosotros, tenemos que pelear la buena batalla de la fe. He peleado, he guardado, he acabado
Así tiene que ser la vida del creyente. Pelear por la fe, batallar por la fe. A nosotros como papás se nos ha asignado una tarea maravillosa, que es pelear la buena batalla de la fe y ser guardianes de los nuestros. Formarlos para que, llegada su mayoría de edad, ellos estén preparados, entendiendo que hay una armadura que el Señor provee para que nosotros podamos estar firmes en esa fe. Donde hay batallas hay enemigos. Entonces, en cuanto a la fe, debemos cuidarnos de algunas cosas. Y esto es lo que el Señor dice en cuanto a que tenemos que abrir los ojos de nuestro entendimiento. Porque si dijimos que buscar al Señor tiene recompensas, el que se acerca al Señor tiene que hacerlo con fe. Lo que va a querer hacer el enemigo, que el Señor lo reprende, es justamente corrernos, disminuir, apagar esa fe para que nosotros no sepamos qué buscar. Y entonces caminemos como quien camina a la aventura. Pero viene Pablo nuevamente, esa voz apostólica, se para como en la brecha para con la iglesia y dice que él no golpea como quien golpea al aire, sino que tiene un objetivo claro. Y eso solamente lo da la fe. Pero tenemos que identificar algunas cosas. Por ejemplo, en cuanto a la fe debemos cuidarnos de no desviarnos. Y la palabra de Dios en Timoteo, que es una carta de un padre a un hijo, por eso la implicancia de familia en el orden espiritual. Porque Pablo dice de Timoteo, mi hijo en la fe. No estaba hablando de su hijo biológico, no estaba hablando de un hijo adoptivo, de su hijo en cuanto a la fe. Entonces, por ende, Pablo era un padre para la iglesia en cuanto a la fe. La representación de la voz apostólica que sigue teniendo vigencia hasta el día de hoy, que no tiene que ver con oficios autoproclamados, no tiene que ver con querer exaltarse. Cuando nosotros bregamos para que fluya desde este lugar una unción quíntuple, lo que estamos diciendo es que lo que portaba Jesucristo lo porta la iglesia y necesita ser trasladado para que nosotros podamos tener de forma completa el Evangelio. Por eso desde este lugar siempre usted va a ver que oramos para que fluya una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Las unciones que portaba Jesucristo y que Él mismo dice que constituyó, Él edificó con el fin de hacer crecer a la iglesia y que alcance madurez. De esa forma, porque así lo hace el Señor. Y así tenemos que tener nosotros la claridad, aun como padres, para trasladar las verdades a nuestros hijos. Las cuales, si ellos la atesoran en su corazón y nosotros instruimos de forma correcta, aun cuando fueren viejos, jamás se podrán apartar de aquel en el cual han creído. Amén. Recíbalo, hermano, en el nombre de Jesús. Decía entonces, de lo que nos debemos cuidar es de no desviarnos. La Biblia de las Américas, en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 16, dice así: evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya no tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos.
Claro, la mayor responsabilidad está en nosotros como adultos, como tutores, como papás, en mantenernos en la verdad. Porque eso va a hacer que nosotros traslademos de continuo la verdad de Cristo a nuestras familias. Entonces, como familias, todos estamos siendo abrazados por una verdad. Y lo que tenemos que hacer es evitar palabrerías. Acá menciona, por ejemplo, a Himeneo y a Fileto. Da nombres. Porque son de los que habían creído en el anuncio. Fueron formados y escucharon el mensaje de Cristo. Pero luego dice que se desviaron. ¿Y cuál es la característica principal de alguien que está desviado? Es que empieza a negar lo que la Escritura dice, queriendo acomodar a su antojo o a su preferencia o acomodando según está transitando su vida la palabra de Dios. Y si nosotros estamos distraídos en el orden espiritual, vamos a recibir ese tipo de palabrerías. Y aún nosotros, pudiendo estar en una situación de debilidad en cuanto a la fe, es un campo de cultivo para que otros vengan, tiren una semilla y encuentren un lugar donde crecer. ¿Por qué? Porque fuimos justamente los que abrazamos ese tipo de palabrerías vacías y profanas, dice, que adulteran la palabra de Dios. Ni más ni menos, cuanto más sigue teniendo vigencia hoy el entender que nosotros sí creemos en la resurrección. Y eso tiene que vivificar nuestro espíritu. Que usted y yo, nuestros hijos, sean ministrados de forma continua, sabiendo que no morirán ni en el tiempo presente ni en el venidero, eso da esperanza, mis amados. Porque la muerte infunde temor y el temor paraliza y trastoca los pensamientos. Entonces necesitamos, ya no es suficiente Cristo, necesitamos otro tipo de palabrerías y no importa si está adulterado. Lo que importa es que satisfaga un alma que está deteriorada, pero que necesita ser restaurada en Cristo, no en palabrerías, ni en algo que es profano, algo que fue adulterado, algo que fue cambiado. Porque la resurrección sigue teniendo vigencia. No es poca cosa que se presenten, y de hecho lo están haciendo, porque lo que no se anuncia se está dejando en un lugar para que justamente no pueda operar el poder que, por ejemplo, tiene la resurrección. El poder que tiene el anuncio de que Cristo vendrá a buscarnos, porque Él dice, ciertamente vengo en breve, pero a sus discípulos Él en cuerpo les dijo, yo me voy, pero vendré otra vez para tomarme a mí mismo. Mientras nosotros callemos como iglesia esa verdad, los primeros que estamos justamente apagando la vida, porque la resurrección es vida. Lo dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque muera, vivirá. Miren qué importante. Por eso tenemos que manejar con precisión la palabra de verdad. Ese es el consejo para no desviarnos. Manejar
con precisión la palabra de verdad. Muchas veces, aunque duela, hay que decir la verdad. Yo lo refresco continuamente. La administración para con nuestros hijos muchas veces necesita ser fuerte, ser violenta, y entiéndase en el orden espiritual. Porque las palabras, las palabrerías vacías y profanas vienen con violencia, vienen a destruir. No vienen a decirnos a nosotros ni a nuestros hijos, quédate tranquilo, todo va a estar bien. Casi canto esa canción. Dice, todo va a estar bien, pero hay una parte que la dice en inglés y vengo mal. Hay que manejar con precisión a la hora del consejo, a la hora de la administración, independientemente de nuestros estados de ánimo y de nuestra condición actual, circunstancial. Porque en realidad, dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces no vamos a obtener la recompensa, por ejemplo, si no sabemos manejar con precisión la palabra de verdad. Si le estamos diciendo algo a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a un amigo, a familias, a compañeros de trabajo, no podremos batallar y vencer y obtener la recompensa de la liberación, por ejemplo, del alma de una persona si nosotros no manejamos con precisión la palabra de verdad. Estarán de continuo en un camino de desvíos, en donde muchos que no son creyentes y que aún profesan otras religiones son más audaces, más osados, hablan más y convencen. Y nosotros solemos tener algunos cuidados que no son tan necesarios. Y tampoco tiene que ver con salir a matar y a justiciar, porque conocemos algunos pasajes de la Biblia. No alcanza, mis amados. Familias, no alcanza. Para no desviarnos, para que no desvíen a los nuestros, para nosotros no ser desviados, necesitamos manejar con precisión la palabra de verdad. Amén. ¿De qué debemos cuidarnos? Y esto es número 2. En cuanto a la fe, porque se libra una batalla. Pelea la buena batalla de la fe. Es el consejo. Y esta es una forma de pelear en el orden espiritual. Debemos cuidarnos del amor al dinero y la avaricia. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10, dice, porque la raíz de todos los males, no de algunos, la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Amén. ¿El dinero es malo? Vamos de nuevo. ¿Qué contesto es? ¿El dinero es malo? ¿Qué es lo malo? Y a veces, mis amados, ni siquiera es que decimos, 5 millones. Eso es lo que quiere enseñarnos, a que nosotros seamos buenos administradores de lo que el Señor nos da y aún
buenos administradores de antemano de aquello que vamos a poseer, porque el Señor viene con recompensa y nosotros trabajamos para obtener recompensas. Eso está metido dentro de lo que somos y de lo que hacemos. Nadie trabaja para no obtener recompensas. Ahora, de lo que nosotros tenemos que tener cuidado es de la codicia, porque eso ya te lleva a otros niveles de extravío en cuanto a la fe. A veces la codicia que está ahí entremezclada con envidias no necesariamente tiene que ver con que el otro tenga más, sino que yo quiero lo que tiene el otro. Y hasta puede que yo tenga más, pero quiero lo del otro. Entonces cambian mis amores. De eso tenemos que cuidarnos. Y de eso debemos huir. Este sería el consejo: huir de otros amores. Porque nuestro amor tiene que ser solo para con el Señor. Y ese amor nos va a dar claridad para nosotros poder amar como conviene, poder amar correctamente, poder amar como un padre ama a un hijo, poder amar como un hermano ama a otro hermano, poder amarnos como cónyuges, como familias. Si identificamos el verdadero amor, el único amor que no debe correrse y que tiene que estar en primer lugar. Porque o si no, somos corridos por otros amores. Y ahí se arman verdaderos líos, realmente. Un ejemplo: ¿cuántos de nosotros somos cambiados en nuestro carácter y en nuestro ánimo cuando no tenemos dinero? Dígame la verdad, hermano. Si no, los que después me escuchan van a decir: ¿qué está diciendo? Cambia el ánimo. Y eso es algo que necesita regularse espiritualmente. Que no nos recuerden como buenos padres del 1 al 5. Usted se ríe, pero... Y después del 6 al 30, no te acerques a papá o a mamá. Entonces, eso que parece algo que no tiene relevancia, acompaña en el crecimiento, en la formación emocional de una familia en el orden espiritual. Porque creemos que cuando tenemos, las cosas están bien, y quizás cuando no tenemos por alguna circunstancia, escucharon bien, una circunstancia, tenemos que aprender a emocionalmente y por sobre todas las cosas espiritualmente estar bien y trasladar esa seguridad, esa tranquilidad, esa paz a los nuestros. Motivo de divorcio, hermano, el tema del dinero. De hecho, creo que es el primero. Y entonces los nuestros crecen en esos campos, bajo esos mantos. Y con esto no estoy diciendo de que no nos importe nada. No estoy diciendo eso. Porque, insisto, trabajamos para obtener recompensas. Y eso también es en el orden natural. Y por supuesto tiene que ser mayor en el orden espiritual. Pero a veces nuestra vida en el orden espiritual se rige en cuanto tenemos en el bolsillo, porque afecta espiritualmente. Pero bendito sea el Señor
y bendita sea su palabra, que Él viene para ministrarnos, para sanarnos, para restaurar todas las áreas, inclusive esas que tienen que ver con el dinero, para que aún podamos ser buenos administradores de lo que Él nos da, de contentarnos cuando hay mucho y cuando no hay también, porque significa que si nosotros alcanzamos nivelar, yo quiero ministrar esto a la iglesia, ese es mi anhelo en el nombre de Jesús, que podamos ser equilibrados en nuestras finanzas, que se equilibren en el nombre del Señor. Y cuando alcanzamos ese equilibrio, que solemos llamarlo estabilidad, y déjenme decirle que lo único estable, seguro y que permanece es Cristo. Todo lo demás podemos estar sujetos a cambios, pero Pablo dice, yo sé contentarme teniendo mucho, teniendo poco. Sé contentarme, o sea que es un trabajo. Ahora, si se logra un equilibrio, significa que si tenemos mucho, cuando tenemos poco es porque hay algo que estamos haciendo y que no significa que esté mal, hay veces que sí, pero hay veces que nosotros simplemente tenemos que economizar, administrar. Porque, por ejemplo, teníamos abundancia y solemos decir, teníamos cómo tirar manteca al techo. ¿Conoces esa expresión, no? Después, bueno, vienen los hijos y bueno, y ya no se puede lo que se podía antes. Entonces no significa que no tenemos, significa que necesitamos administrarnos de otra forma. Después quiero edificar mi casa y claro, lo que antes era abundancia sigue siendo abundancia, porque yo estoy obteniendo un trabajo del cual voy a obtener una recompensa, va a traer un crecimiento, mayor comodidad a mi casa, entonces no tendría que ser motivo para que emocionalmente nosotros descendamos, sino que justamente todo lo contrario, que bueno, que tengo un bien, que pude bien administrarlo, valga la redundancia, porque va a dar un crecimiento. Entonces debería estar más contento, no menos, porque quizás en ese tiempo haya que comer arroz con queso más seguido. Y luego vendrán los tiempos de asados todos los domingos, nuevamente. Pero, por ejemplo, con la casa más grande. Amén. Que el Señor nos dé contentamiento siempre. Y si hay alguna situación por la que estás pasando, déjame decirte que el Señor tiene la solución para todos nuestros problemas. Simplemente necesitamos fe y permanecer y batallar e identificar todos estos que se presentan como enemigos para que nosotros no podamos buscar al Señor y por ende para que no obtengamos recompensa, sino que estemos en un proceso en el que pareciese que no avanzamos para ningún lado. Si te está pasando eso, déjame decirte que hoy el Señor activa nuevamente tu fe por medio de la palabra y por medio de identificar todas estas cuestiones que se presentan como enemigos y que el Señor las vence por medio de la palabra, porque Él tiene el poder para quebrar yugos de esclavitud. Número 3, debemos cuidar de no negar la fe, independientemente de los tiempos y las circunstancias. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 8, dice, pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo, dice la Escritura. O sea que la provisión para los de mi casa es importante. Me mantiene firme para no negar al Señor. Y déjenme decirle que la provisión no es solo material, es importante. Es importante, pero no será más importante que la provisión espiritual. Porque si no el Señor nos hubiese bendecido con oro y con plata antes que con Jesucristo.
pero bendito sea el Señor que en Él se sostienen todas las cosas, por Él subsisten y a Él le pertenecen. O sea que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Bueno, trabajemos en fe para que eso crezca. Porque en ocasiones nos manejamos como que no es suficiente. Cuando nosotros entendemos que Cristo es suficiente, no se le dice a los hermanos, te tenés que congregar. Tenés que servir con alegría. Tenés que estar atento a tus hijos, a tu familia. Porque está completo. Porque es su satisfacción. No es Cristo y algo más. Cuando nosotros no trabajamos para que eso sea una realidad, porque de hecho Cristo es real y los que están en Cristo están completos, y de hecho creo en ese nombre que nosotros estamos completos en Él, solo que tenemos que aprender, tenemos que crecer, tenemos que evolucionar en esa fe. Entonces, sea cual fuese la circunstancia que nos toquen vivir, sea espiritual, emocional, natural, material, de enfermedad, de salud, de riqueza, de pobreza, no importa. Porque tengo satisfacción en Cristo. Y Cristo sigue siendo la posibilidad, la única, de no solo sacarme de lugares en donde con mis actos lo niego, sino que tengo la posibilidad de crecer. En Cristo siempre hay oportunidad, mis amados. Siempre. No podemos presentarnos con excusas delante del Señor, por más que la tengamos. La fe hace que nosotros podamos salir de todos esos lugares. El consejo sería entonces ocuparnos del sustento espiritual y material, nos mantendrá firmes. Voy de nuevo. Ocuparnos del sustento espiritual y material nos mantendrá firmes para no negar la fe. Amén. Número 4 sería, número 4. En lo tocante a la fe, ¿de qué debemos cuidarnos? De no darle la espalda a Dios. Una cosa es negar con actos, otra cosa es directamente apostatar, dice la Escritura. Y solamente pueden apostatar, pueden darle la espalda, pueden salirse de la fe, dejar de creer los que en algún tiempo creyeron. Y eso tenemos que aprender a mirarlos también como familias. Hacer un análisis, examinarnos de tanto en tanto, cómo está nuestra fe, nuestro nivel, cómo estamos como familia. ¿Crecimos? ¿Nos estancamos? ¿Retrocedimos? Y vuelvo a la carga. Sea cual fuese esa circunstancia, la realidad es que si Cristo está, hay esperanza de gloria. Y que nuestra fe sea aumentada. Por ejemplo, como en el día de hoy, escuchando su palabra. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Familias, el antídoto para mantenerse en la fe es ser disciplinados en lo que al Señor se refiere.
¿Qué conoces del Señor? ¿Qué es lo que está a tu alcance? Bueno, afírmalo. Crecé. Todos los que estamos en este lugar, algo hemos recibido del Señor. En cuanto a disciplina, estoy hablando, porque lo hemos recibido todo porque tenemos a Cristo. ¿Ha menguado tu devocional para con el Señor? Bueno, retomalo y que crezca. Medios tenemos hasta para ser dulce. Amén. Te dígame amén porque no me van a creer lo que están escuchando. Sin ir más lejos, la iglesia cuenta con mucho contenido para nosotros poder edificarnos y crecer espiritualmente. Y se trabaja duro, realmente, para que eso tenga continuidad, sea fresco. Es una biblioteca virtual en el orden espiritual que está ahí activa de forma continua. Y que sería bueno que nosotros podamos justamente proveernos de lo que el Señor nos concede. Y no solo eso, porque la orden del tiempo final es prepararse para la venida del Señor y predicar al mundo. Aún los medios que tenemos como iglesia, poder a través de nuestras redes trasladársela a otros. ¿Qué dice? Estaría bueno, ¿no? No sé si a usted le parece que estaría bueno o estaría malo. Es una orden, no mía, del Señor, de alcanzar a todos, a los más que podamos. Porque, por ejemplo, si usted tiene un negocio, simplemente un ejemplo, algo que quiere dar a conocer, algo que le da un sustento, lo hace crecer, lo edifica, trabaja para que eso continuamente esté renovándose en todos los órdenes. Pero a su vez, si eso simplemente quedara para uno, no se podría extender y ahí se cortaría la provisión. Estaríamos saliéndonos del círculo virtuoso. Pero qué bueno es poder exponer, extender, dar a conocer aquello que nos ha beneficiado y que nos beneficia. Bueno, así lo ordena el Señor. Y a veces somos un poco ociosos, o mejor dicho, no queremos salirnos de esa posición, que claramente no es una obligación ni una imposición. Pero sí es raro, mis amados, que no querramos compartir lo del Señor. ¿Saben cuántos hay que no tienen fuente? No hay cántaro. Y lo desearían. Y lo anhelan. Este es un ministerio que por la gracia de Dios no solo ministra de forma local, sino que tiene la posibilidad, por la gracia del Señor, de ser una fuente para muchos. No solo por el ministerio remendando redes,
que trabaja en el área de prevención de abuso sexual infantil, en donde como Iglesia de Cristo vamos y edificamos a otros hermanos, a otras iglesias y a otras instituciones, sino que también vienen para pedir consejería. Y también en el orden ministerial, pastoral, nosotros recibimos a otros hermanos y a otros ministerios que no están entre nosotros, pero que entienden que es una fuente y que es una casa. Ahora nosotros como hijos tenemos que percibir en el orden espiritual esa riqueza. Y todo el que ha obtenido una riqueza, así dice la Escritura, así lo menciona el Señor, en cuanto a el tesoro escondido, que quiere ir y dárselo a los suyos, a los que conoce, dárselo a todos los que más pueda, porque ha encontrado una bendición. De eso se trata cuando nosotros instamos a la iglesia a que pueda compartir los devocionales, las prédicas, porque no son nuestras, son del Señor, y para bendecir a muchos. Y a veces no nos damos cuenta de ese estancamiento, pero eso es una señal. Y lo hablo no solo de forma local, porque sé que algunos nos ven después, y que tampoco suelen compartir. Y eso no sería, pregunto simplemente, ¿no sería negar? ¿No sería ocultar? ¿No sería una operación que no me permite trasladar lo del Señor? Cuando a veces quizás por mis personalidades no tengo la gracia de hablar cara a cara o trato de ser buen testimonio, pero no me da algunos tienen la gracia de que, hola, buen día, ¿cómo te va? Mirá, Cristo quiere bendecir. Tienen la gracia de parte del Señor y ven un perro y quieren traerlo a la iglesia. Y otros son más tímidos y otros quizás les cuesta más, pero qué bueno que podamos utilizar los medios que están a nuestro alcance para poder predicar el Evangelio. Es lindo eso, mis amados. Y lo podemos hacer todos, los que por lo menos tienen un teléfono y tienen WhatsApp y tienen contactos. Usted está poniendo un anuncio y hay alguien que tiene la posibilidad de recibir una palabra. Si somos la iglesia, no debería ser gravoso. Por el contrario, quizás muchos no se dieron cuenta. Quizás lo tienen en poco, pero qué bueno que en este tiempo final podamos alcanzar a muchos y que no sea en vano lo que el Señor nos ha dado y que no tenemos que ir a mendigar pan porque en la casa hay abundancia. Amén. Y número 5. Y ya voy terminando, debemos estar atentos para no naufragar, para no perdernos, para no hundirnos. Miren qué interesante. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 19, dice, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. En lo tocante a la fe. Entonces el rechazo, entonces el no tener buena conciencia, porque si dice que hay una buena conciencia es porque también hay una mala conciencia. Tener buena conciencia, no rechazar la palabra, nos mantendrá navegando con firmeza este camino hermoso que el Señor preparó para todos los que hemos creído en Él, sin naufragar. Entonces, evitemos rechazar. Y ahí podríamos hablar de un montón de cosas que la palabra de Dios menciona que no debemos rechazar.
Por ejemplo, la fe, las profecías, los dones, el servicio. Que la Escritura dice, no la rechacen porque no están rechazando a hombre alguno, están rechazando a Dios. Y por mantenerse en esa posición, muchos naufragan. El consejo para esto entonces es ser conscientes en guardar lo que se recibe. Eso es lo que tenemos que hacer, mis amados, rogarle al Señor. Lo que hemos recibido, Espíritu Santo, enséñanos a guardarlo. Así como nos convences de pecado, de justicia y de juicio, así trae convicción a nuestras vidas y a nuestros corazones, para que mi vida no naufrague, para que mis hijos no naufraguen, para que no se pierdan, para que no se desvíen, para que no sean trastornados, para que no sean engañados. Una buena conciencia guarda, porque justamente tiene plena conciencia de lo que está recibiendo, que es eterno, que es en beneficio de las familias que le pertenecen al Señor. Amén. Pónganse de pie, vamos a adorar. ¿Cómo logramos esto, mis amados? Puestos los ojos en Jesús, recordemos, el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Quién es el autor y el consumador de nuestra fe? Jesús. Hacia Él tenemos que mirar. Y Él nos va a mostrar cada una de estas cosas y el Espíritu Santo nos va a recordar todas sus palabras. Finalizo. Algo que vez tras vez lo repetimos. Es una constante, es una verdad, es lo que necesitamos. Está más vigente que nunca. Y dice Romanos en el 10:17, así que la fe viene del oír. Y el oír por la palabra de Cristo. Aleluya. La fe viene por el oír. Señor, te damos gracias por la bendición de poder estar en tu casa, por la bendición de poder estar juntos y en armonía, por la bendición de poder estar en familia. Señor, gracias porque aún sigues hablándonos y por ende nuestra fe crece, entendiendo que tu palabra no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual está siendo enviada. Señor, aumenta nuestra fe en este tiempo. Y que el oír, así como fue en el principio, sea hasta el fin, Señor. Que el oír sea por la palabra de Dios. Señor, te ruego que elimines a los enemigos que se levantan en contra de la fe. Señor, te ruego nos des las fuerzas para pelear la buena batalla, para guardar la fe y para acabar la carrera, entendiendo que nos espera, que nos aguarda, que está preparada recompensa para todos los que amamos tu venida. Señor, bendigo a tu pueblo, bendigo a mis hermanos y bendigo a las familias. Y no vamos a parar y vamos a seguir en busca de la recompensa. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Aleluya. Jesucristo es el Señor, mi
Rey. En su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es. Y en su nombre hay poder para vencer. Esas palmas en victoria, vamos. Mi Dios es grande, es fuerte. Cantemos. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Los enemigos tiemblan y huyen ante él. Vamos. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. A ver. Los enemigos tiemblan, vamos, y huyen ante él. Jesucristo es el Señor, mi Rey. En su nombre hay poder para vencer. ¡Vamos! Jesucristo es el Señor, mi Rey. Y en su nombre hay poder para vencer. Arriba ese grito de victoria. Tengo un Dios grande y fuerte. ¿Cómo dice? A ver. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Los enemigos tiemblan y huyen ante él. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Los enemigos tiemblan, vamos, y huyen ante él. Jesucristo es el Señor, mi Rey, y en su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor, mi Rey, en su nombre hay poder. A ver, la iglesia canta.